Buenas noches, son las 21:21, una hora menos en Canarias, y lo que están viendo es Oriana, la novena borrasca en lo que va de año, y llevamos 46 días de año. Esta nueva borrasca activa alertas por vientos de más de 150 km/h y está sacudiendo el país con numerosas incidencias, sobre todo localizadas en el este peninsular. Habrá muchos de ustedes en casa que piensen que lo que está ocurriendo es que el tiempo se ha vuelto loco, pero la última hora que les podemos contar, Álvaro Navarro, meteorologista, buenas noches, es que no es que el tiempo esté loco, es el cambio climático. Hoy un estudio de un grupo de trabajo francés confirma que este tren de borrascas tiene causa o intensidad aumentada por el cambio climático, ¿no? Exactamente, hay relación entre el cambio climático y la intensidad, por ejemplo, que hemos tenido por el viento y también por la lluvia. Por ejemplo, el viento ha sido un 5% más intenso debido al cambio climático y la lluvia ha sido un 10% más en cantidad debido al cambio climático. Y eso lo que dicen es que esta borrasca no se podría entender sin el cambio climático que estuviese detrás. Bueno, pues esta es la última hora. Un grupo de trabajo francés, es Climameter, a día de hoy, 14 de febrero, confirma la mayor intensidad de este tren de borrascas, que además hemos tenido 9, me has dicho que en realidad son 10 en 46 días, por causa del cambio climático. En la misma semana, y vamos a escucharlo, que el hombre más poderoso del mundo se reafirma en su negacionismo del cambio climático. Bueno, lo que acaban de ver, Álvaro Navarro, me decías, es terrorismo climático. Lo que está haciendo Donald Trump con las perspectivas que la ciencia tiene sobre la mesa y que tú conoces bien, es... Comentemos en los próximos años. Por ejemplo, un escenario que sería el más optimista, ¿vale? Si no, ya veremos si es probable, sería aumentar la temperatura como mucho 1,5 grados respecto a la era preindustrial. ¿Qué significa eso? Bueno, hablamos ya de eventos extremos como por ejemplo el que hemos tenido, es decir, sería un clima más o menos parecido al que tenemos ahora. Este escenario optimista que ha establecido Naciones Unidas, tú me dices, ya es demasiado tarde, ya no llegamos. O sea, ya se dijo el año pasado que era realmente casi imposible de conseguir. O sea, que esto lo vamos a sufrir. Ya lo estamos sufriendo, fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Segundo escenario. Sería un escenario en el que realmente no nos movemos. Las políticas climáticas siguen siendo básicamente las mismas que ahora mismo. Ni vamos para adelante ni siquiera para atrás. Vale. ¿Qué es lo que tenemos? Un calentamiento de 2-3 grados a nivel global. Y luego, por ejemplo, consecuencias, subida del nivel del mar más de medio metro en todo el planeta. Por el deshielo de los casquetes polares, entre otras cosas. Exacto. Todavía peor, más pesimista. Hombre, tan pesimista, me has contado, como que es un planeta inhabitable con la subida de 4 grados. Implica un calentamiento de entre 4 e incluso 5 grados, dicen algunos científicos, y consecuencias evidentemente catastróficas. Provocaría, por ejemplo, el colapso de prácticamente todos los ecosistemas, también de los océanos. Es una meteorología, un clima, podemos decir, completamente distinto al que conocemos ahora. Este es aquel escenario en el que no tomamos medidas para frenar el cambio climático, no ponemos límites a la emisión de gases, en fin, lo que acabamos de escuchar que propone Donald Trump. Pero no es solo... Bueno, pues Jesús Espinosa, redacción Sábado Clave, estar escuchándolos y desinformación, que en realidad es la única manera de defender esta postura, ¿no, Jesús? Pétalos del cielo, decía Figaredo, Verónica, pero es que no es el único. Estas declaraciones que acabamos de escuchar es de apenas unas horas, pero es que Vox hace bandera del negacionismo climático, del fanatismo climático, como dicen ellos, a lo largo de los años y sobre todo en boca de su presidente. Vamos a ver bulos y desinformación concreta, sí, pero primero vamos a escuchar pues otras cosas que dicen desde Vox y sobre el cambio climático. Vale, Jesús, este es el discurso más general, lo tenemos ya escuchado, pero hay bulos muy concretos, muy recurrentes, que se usan desde la ultraderecha para atacar a las políticas verdes, ¿no? Por ejemplo, piensa ahora el de las presas, que se están destruyendo presas en España. Sí, es uno de los bulos más recurrentes y que también lo dice y lo repite muchísimo Santiago Abascal, el presidente de Vox. Vamos a escucharlo y ahora vamos a verificar esas declaraciones. Vamos a ver. Vale, entonces, ¿qué nos puedes contar? Esto es mentira, ¿no? Decía Abascal que ha habido infraestructuras hidráulicas, refiriéndose también a las presas que han sido destruidas en nuestro país. Bien, Verónica, esto es completamente falso. Gracias, Jesús Espinosa, siempre pendiente de esos bulos, de esa desinformación y de cómo desmontarlos. En resumen, vuelvo contigo, Álvaro Navarro, hay el dogma, si mira qué frío que hace, o si ha nevado en mi pueblo, si mira cómo llueve. Entonces, con el cambio climático, a ver, ¿se acaba el frío? Esto para cuñados, cuéntanos. La respuesta es que no. Con el cambio climático tenemos un mundo cada vez con más extremos de temperatura, tenemos episodios de calor cada vez más intensos, más largos, pero eso no significa que desaparezcan los episodios fríos. ¿Por qué? Porque hay una gran confusión. Están confundiendo la diferencia entre el tiempo y el clima, la meteorología y la climatología. Esto es muy importante. Además, creo que nos has preparado un diagrama para que entendamos. No es lo mismo la meteorología, el tiempo, qué tiempo hace hoy,
con la climatología, el clima de un país, el clima de un lugar, ¿no? ¿Cómo podríamos explicárselo a la gente? Vamos a ver, el tiempo realmente, la meteorología es la condición atmosférica que tenemos hoy en un lugar concreto, en un momento determinado. Vale. La climatología, el clima es durante un periodo muchísimo más largo de tiempo. Vale. Imagínate que te pongo un ejemplo para que lo entiendas bien. Venga. Yo te pregunto, ¿tú eres una persona que te consideras alegre o triste? ¿Alegre? Pero tienes días tristes, ¿no? Parado sería la meteorología y los días en su conjunto serían la climatología. Es decir, podemos tener un clima cada vez más cálido, pero eso no quita que algunos días tengamos periodos de temperaturas mucho más bajas. Muchísimas gracias, Álvaro Navarro, como siempre, por traernos pues la ciencia aquí, por ser, bueno, digo huracán, porque es que toda la semana todo el mundo hablando de Bad Bunny, de esa actuación íntegramente en español, que nunca había ocurrido en el halftime de la Super Bowl. Y eso fue motivo, Verónica, de que algunos, el presidente de los Estados Unidos, lo criticaran al cantante y dijeran que no entendieron nada de la actuación. Pero bueno, la verdad es que no hacía falta entender el castellano, no, para entender el mensaje un poco de Bad Bunny. La cuestión es que Donald Poder eliminó como instrumento oficial de la Casa Blanca el castellano, lo quitó de su página web. El caso que a Donald Trump no le importa, pero a muchos estadounidenses sí, y a muchas personas que vieron el show de la Super Bowl el pasado domingo. ¿Por qué? Porque una de las plataformas para aprender idiomas más importantes, más conocidas, fíjate el crecimiento que ha experimentado desde ese show de la Super Bowl. Un 35% aumentar fue tras el show de la Super Bowl del pasado. Es que el español mola, el castellano mola. El español mola, el castellano mola y además es necesario, sobre todo, Verónica, si vives en Estados Unidos, porque es que, claro, tú vas hasta una homilía y tú no sabes si ahí incluso pues el cura, el párroco, te puede hablar en castellano. Bueno, a ver, este obispo ha hecho un esfuerzo, pero en realidad en Estados Unidos hay más de 50 millones de hablantes. Es el segundo país por número de hablantes hispanos del mundo. Tiene más hablantes hispanos que España. ¿Y España? Vale, el primero es México. Vale. Entonces, para Trump el espectáculo fue uno de los peores de la historia. Eso nos ha quedado pero claro una cosa, y tampoco nos sorprende. No, pero lo que me sorprende mucho es que protesten los argentinos por lo que pasó. A ver, cuéntame eso. Mira, ¿tú recuerdas justo cuando acabó ese show de 13 minutos lo que dijo Bad Bunny? Vamos a recordarlo A ver. por si los espectadores tampoco lo tienen en mente. No, esto no me lo esperaba. O sea, que ahora los argentinos quieran ser europeos. Sí, no es que quieras que se sienten más europeos. Me parece bien, y los canadienses, pero son americanos. ¿Pero son americanos? Bueno, Vale, pero mira, perfecto. esto es algo que hemos aprendido, Verónica, Sí. con este espectáculo gracias al cantante puertorriqueño. Otra de las cosas que hemos aprendido, bueno, o que muchos han aprendido y de hecho empezó a circular en las redes sociales, es que Puerto Rico, digamos, es un estado asociado a los Estados Unidos, que esto es algo que muchos no sabían. Mucha gente no lo sabía, efectivamente. No es que sea un estado como tal, pero sí que es un territorio que está controlado por los Estados Unidos. De hecho, Bad Bunny tiene pasaporte norteamericano. Exacto, Claro. las decisiones importantes allí las toma Washington, por eso se llama Estado Libre Asociado. Digamos que es algo similar a lo que ocurre con Hawái. De ahí que Bad Bunny tenga una canción protesta que es precisamente la que cantó Ricky Martin en ese show, que dice que no lo veo y quiero verlo otra vez y ya lo he visto una barbaridad. Es un show que, bueno, el más visto de la historia, una barbaridad, un derroche absoluto que, además, Laura, yo tengo la sensación de que ha marcado un antes y un después en muchos aspectos. En muchos aspectos, no solo en la política, como veíamos al principio. De hecho, Bad Bunny yo creo que ahora tiene muchísimas fans. De hecho, ha sacado más entradas a la venta para los conciertos que tenía previstos esta primavera aquí en España. Vale. Lo que pasa que algunas de la emoción, digamos que se han equivocado y no han comprado precisamente las entradas para ir a ver a Bad Bunny. De los Looney Tunes hubieran comprado entradas para Bugs Bunny, pero compraron para Bunbury, ¿no? Lo compraron para Bunbury, oye, que Pero también querían está muy para bien. Bad Bunny. Sí, bueno, Bueno, la próxima. Para eso sirve aprender a leer y todas esas cosas. Bueno, es buenísimo. Muchísimas gracias, Laura, y seguimos avanzando. Seguimos en Estados Unidos porque esta semana hemos conocido y nos ha apenado el fallecimiento de James Van Der Beek, el actor de Dawson Crece. Pero sobre todo, y enseguida vamos a tener aquí a Lobato para contarnos, conocer que ha sido un hombre que, después de triunfar como actor, ha muerto arruinado por los costes de la sanidad en su país. Hollywood. Es increíble. Relativamente joven, tenía 48 años, joven. Y además de todo esto, es verdad que había sido muy exitoso durante un tiempo. Él tenía un patrimonio hace unos años de alrededor de 3 millones que ha volado prácticamente por un cáncer colorectal y que no ha podido ir subsanando las cuestiones. Pero es un proceso largo, es un proceso duro, es un proceso en el que cuesta $65.000 solamente el primer año. Madre mía. Cuando te dicen que tienes un cáncer, y no es el único que se ha encontrado en una situación como esta. Mira, Gary Coleman, gente ¡Hombre! que tengamos cierta edad. Sí, se Arnold, acordará ¿no? Precisamente de Arnold, ¿no? Y bueno, sí. pues él también le pasó algo parecido. Murió, dejando unas facturas kilométricas, en este caso, que
terminaron en las espaldas de sus sucesores. Pero hay más gente, por ejemplo, este. $5.000 más al año para que se paguen los gastos médicos que acabamos de conocer que en realidad son multimillonarios, o sea, es imposible. La idea es, te bajo los impuestos para que tengas un mejor seguro sanitario. Bueno, pero pues bueno, yo lo de privatizar la sanidad o ponerla en manos de gestores privados y bajar los impuestos, me suena. ¿De qué me suena? ¿Te suena? También me suena, exacto. Efectivamente, eso es. Me estaba sonando. Incorrecto, porque ya hemos visto durante esta semana que efectivamente ella mira con su faro en Occidente, que es Donald Trump, pero hemos visto que esto de la privatización nos suena. Ha tenido un enfrentamiento esta semana. Mira. ¿Quieres una curiosidad fantástica? Siempre quiero una curiosidad fantástica. Bueno, todo esto proviene de una ley de 1997, que es la que permitía a las comunidades autónomas elegir cuál es el régimen de sus hospitales y fundaciones, ¿no? Vale. Eso lo puso en marcha Aznar. Lo puso en marcha también su ministro, Romario Beccaria, y lo puso en marcha también un joven director del INSALUD, un joven gallego. No me digas, Alberto. Ese. Dirección sanitaria, una de esas pocas cosas que pueden poner de acuerdo a Núñez Feijóo con Ayuso. Y Ayuso, gracias, Lobato. Venga, seguimos. Amigo de ABC, ¿cómo estás, José María? Hola, buenas noches. Tiene una obsesión, como mucha otra gente, y es, hay que sacar a los niños de las redes. Tú querías hablarnos de esto hoy porque además has reunido 4 motivos potentísimos y fundamentales por los cuales, bueno, lo está haciendo Francia, lo está haciendo Austria, lo ha hecho Australia y en España se ha puesto sobre la mesa. Se ha puesto sobre la mesa, es verdad, el presidente. Sacar a los niños de las redes. Venga, ¿por qué? El presidente del gobierno lo puso, pues fíjate, por dar una dimensión, sobre todo, en primer lugar, de lo que usan los niños las redes sociales. Fíjate qué datos, por ejemplo, YouTube. Esto es solo en Estados Unidos, ¿eh? Imagínate en todo el mundo. Este es un estudio de la Universidad de Harvard. Casi 50 millones de usuarios niños. Menores de 18. Menores de 18 años. En TikTok casi 20 millones de usuarios. Instagram, Facebook, en Twitter, ahora X, vale. En fin. Esta es la dimensión. Pero habrá mucha gente que diga, bueno, pues que lo usen, no pasa nada. No pasa nada. Sin embargo, hay varios motivos. El primero, ¿por qué? Porque las redes se forran con los niños y esto es muy interesante y a la vez también vamos a verlo muy peligroso. Fíjate, 11.000 millones de euros facturan las redes sociales solo en anuncios publicitarios de los niños. Ese bombardeo de anuncios. Fíjate, el 10% de esos ingresos publicitarios son de anuncios fraudulentos que van dirigidos a los niños. Esto es muy importante. Son 15.000 millones de todo tipo de anuncios fraudulentos dirigidos para niños, sobre todo además con casas de apuestas, con medicamentos que son irregulares, en fin, todo un que ya a veces para los adultos es difícil discernir y diferenciar y no caer. Niños es porque se han convertido en un salvaje oeste, en el Wild West, en el famoso Wild West. ¿Por qué? Ocurre mucho, Verónica, con suplantación de identidades, que esto para muchos menores les provoca muchísimos problemas, por no hablar ya de las imágenes creadas con inteligencia artificial con fines pornográficos, que esto ya desde luego es un verdadero peligro también para los niños. Y el último motivo que me trae Camarero tiene que ver con la economía, que es lo tuyo evidentemente, es que hay niños que son explotados por sus padres en redes. Es que vamos a rizar el rizo, porque lo que está pasando ahora es que los padres también facturan, por decirlo de alguna manera, utilizando a sus propios niños en las redes, con dos tendencias que hay ahora mismo, el sharing, compartir imágenes de tus hijos todo el rato. Todo lo que hacen desde pequeños, desde que casi nacen, los primeros pasos, todo lo que hacen, y luego niños que están convertidos en influencers, en prescriptores de maquillaje, de moda, de todo tipo. Espera, Camarero, porque tengo a Paula Blanco de la redacción de Sábado Club precisamente ejemplos que son escandalosos de niños absolutamente explotados vendiendo productos, incluso productos peligrosos en redes. Sí, Verónica, muy peligrosos porque si algo está claro es que las publicaciones donde salen menores tienen muchísimos más me gustas que las publicaciones donde no aparecen. Y por eso, lo estabais hablando, muchos padres y madres exponen a sus hijos desde el primer minuto en el que nacen, fíjate. Y además, claro, se forran con eso, ganan dinero, ¿no? Con esas publicaciones. Muchísimo, Verónica, y esos vídeos son cuando nacen, pero es que cuando son un poco más mayores les ponen a trabajar. Y decimos trabajar, sí, porque estos niños se pasan horas y horas grabando vídeos sin ningún tipo de control. Estos son algunos ejemplos. A lo mejor les llama la atención que tapemos la cara de los niños. Es que esto es la tele. Aquí protegemos la identidad de los niños. Aquí protegemos su imagen. En redes no. Ese es el problema también, Paula.
Totalmente, uno de los problemas, lo estabas tú diciendo, nosotros los tapamos y los padres no. Y ese es uno de los problemas, los padres, porque nos hacemos preguntas. ¿Quién graba esos vídeos? Los padres. ¿Quién los editan? ¿Quién los publican? Los padres. ¿Y quién probablemente reciba el dinero? Los padres, porque los niños siguen siendo menores. Fíjate, porque incluso graban publicidades. Puesto sobre la mesa, veremos en qué queda. Y ahora les invito a que se queden pendientes de otra mesa, la de La Sexta Explica con José Yelamo, con todo el debate que la semana ha suscitado, que es mucho, y con toda la actualidad. Cuídense.